Buenas noches, ¿qué tal? Aquí una vez más en Invertir como Profesional Draco TV. Hoy estrenamos una nueva sección, tesis de inversión. A partir de ahora, con frecuencia semanal o quincenal, en función de la cantidad de carga de trabajo que tenga, hemos decidido hacer una nueva sección donde vamos a presentar tesis de inversión en un máximo de 25 minutos, ¿vale? No van a ser tesis profundas como tenéis en el canal de YouTube, por ejemplo, la última en Medifast y otras muchas que hemos grabado. Estas tesis van a ser más sencillas, pero el objetivo de estas tesis es hacer ver pues, a la comunidad inversora que no se pueden hacer tesis de inversión en base al consenso de analistas. Cada inversor retail, cada analista, cada inversor profesional debería hacer sus propios números, construir sus propias ventas, sus propios beneficios por acción para entender realmente el modelo de negocio de una compañía y sobre todo el racional, ¿vale? Para comprender mejor y tener mayor convicción en las ideas. Por tanto, esta nueva sección, tesis de inversión en 25 minutos, nace con la idea de ofrecer una alternativa a aquellos inversores que quieran aprender un poco más y que quieran conocer exactamente cuáles son las variables clave de una empresa que explican sus ventas, que explican sus beneficios. Por tanto, como veréis, separaremos las tesis en dos partes. Una primera parte cualitativa, que en función de la idea, si es una compañía mega cap o una compañía micro cap, pues la gente ya tendrá más conocimiento, ¿vale? Porque si, por ejemplo, la tesis que presentamos hoy, que es Tesla, evidentemente si uno va al Google y escribe Tesla, Investment Thesis o información, saldrán muchas entradas, millones de entradas con mucha información. Por tanto, es difícil añadir algo más que ya no sepa el consenso, que ya no sepa la red social, ¿vale? Que está en todas las redes sociales. Pero en cambio, en la parte de elaboración, en la parte de incluir esas variables clave en base a KPIs, como veréis en esa segunda parte, repito, una primera parte cualitativa y una segunda parte de valoración fundamental, como yo llamo análisis fundamental en estado puro, que al final es una introducción al curso avanzado en valoración de acciones. Recordar que realizamos en este canal, estamos ya en la segunda edición. ¿Vale? Por tanto, en estos vídeos, en estas tesis, veréis una pequeña introducción a lo que un alumno consigue pues, después de cursar este curso avanzado en valoración de acciones. Por tanto, sin más, vamos a empezar con la primera idea de hoy, que es Tesla. Estos vídeos vamos a empezar con un formato grabado, aunque será en estreno en directo, ¿vale? Y podéis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Ahora mismo ya puedes estar preguntando. Y vamos a ver si en un futuro, pues estas tesis de inversión son el embrión de un futuro club de inversión. Entonces pasaríamos estas tesis desde vídeo grabado a vídeo en directo, ¿vale? Por tanto, espero que os guste mucho esta tesis de inversión, ¿vale? Y sin más, pues pasamos a la tesis de inversión de Tesla, ¿vale? Tenéis en pantalla ya Tesla, empresa conocida por todos, una gran megacap americana, ¿vale? Su capitalización bursátil a día de hoy es de 935.073 billion, ¿vale? Cerca del trillón americano y cotiza a $905 con 40, ¿vale? Por acción. Aquí tenéis uno de los modelos, ¿vale? De esta compañía. Vamos a ver primero, como he dicho, la parte cualitativa y después entraremos en la parte de valoración fundamental, que yo creo que es la que en este caso Tesla, por ser una compañía conocida, pues os va a aportar mucho valor. No os vayáis, quedaros hasta el final del vídeo porque os aseguro que os va a sorprender el análisis de KPIs que vamos a hacer, ¿vale? Primero empezamos con un resumen. Todos conocéis que Tesla es el mayor fabricante de automóviles de vehículos eléctricos, ¿vale? O en inglés EV, ¿vale? Hoy es la compañía más grande del mundo. Tesla empezó compitiendo en el segmento de lujo, ¿vale? Con los modelos S y X, pero ya a base de los últimos años ha crecido en el segmento medio y en sub, ¿vale? Con los modelos 3 y I, ¿vale? Que hoy representan gran parte de la producción, como veremos, ¿vale? Pero digamos que ha pasado o está pasando, está transitando desde un modelo de lujo a un modelo de mass market, ¿vale? Tesla, para que lo sepáis, pues también pretende vender en un futuro otros segmentos de vehículos, como es el camión ligero, el semirremolque, automóviles deportivos y otros. Y tiene dos divisiones remanentes que, como veremos después, representan una pequeña parte de las ventas, donde vende pues, paneles solares, ¿vale? Y baterías utilizadas para el almacenamiento de energía a consumidores, pero también a empresas, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que realiza Tesla, que todos conocéis. Aquí tenéis los modelos de Tesla.
los modelos de gama media son el Model 3 y el Model Y, y el Model S y el Model X serían los modelos de gama alta, ¿vale? O de lujo, luxury. La producción se centra en el Model 3 y en el Model Y. Es verdad que han sacado un modelo adicional, el Model S Plate, ¿vale? Pero, como he dicho, la idea de la compañía es pasar de ese modelo de nicho de segmento de lujo a mass market, ¿vale? Y eso pasa por el modelo 3, el Y, y nuevos modelos que vendrán, ¿vale? Que son de menor low cost, ¿vale? También hemos dicho vende paneles solares, ¿vale? Accesorios, y tiene una pequeña división de servicios que básicamente son servicios de mantenimiento, pues, para los clientes de Tesla, ¿no? Bueno, aquí tenéis una foto un poco, pues, de la gama de productos de Tesla. El modelo de negocio es fácil de entender, es decir, ¿cuál es la estrategia de futuro que tiene Tesla? Pues básicamente es lo que os he dicho, convertir este negocio de nicho que estaba centrado en un luxury market, en el segmento de coches de lujo, en un mass market a través de modelos low cost accesibles, ¿vale? A cualquier persona. ¿Cómo va a conseguir esa transformación de la compañía? Pues con una fuerte inversión en CAPEX, ¿vale? Y también en I+D, aunque evidentemente en menor medida, ¿vale? El factor I+D, como veremos, es una pata importante en esta compañía. La reducción de costes es muy importante. Más adelante en este vídeo veremos cómo el promedio de los costes de fabricación por vehículo fabricado ha estado reduciéndose año a año, ¿vale? Lo veremos. Por tanto, la reducción de costes es una realidad, pero a futuro seguirá siendo una pieza clave de la estrategia de Tesla, ¿vale? Porque esa reducción de costes nos ofrece, ¿vale? O nos va a generar una mayor eficiencia, ¿vale? Y una mayor automatización de procesos. Gracias a esa reducción podremos ser más eficientes, o mejor dicho, Tesla podrá ser más eficiente y a la vez mejorar su automatización de procesos. ¿Vale? Hasta el año 2019 Tesla financiaba su crecimiento íntegramente con emisión de acciones, ¿vale? Aprovechaba esos altos precios de su cotización para emitir acciones, evidentemente diluyendo al accionista, pero hoy podemos decir que desde hace un año, 2 años, la compañía ya es free cash flow positivo, ¿vale? Por tanto, puede empezar a financiar el crecimiento del negocio vía free cash flow orgánico. Fijaros cómo tenemos aquí dos gráficos. En el gráfico de la izquierda, estos son gráficos de TIKR. Vemos cómo la prima de emisión, esas emisiones de acciones, en inglés Addition Paid Capital, no ha hecho más que crecer, ¿vale? A lo largo de la historia. Esto nos muestra cómo la estrategia de crecimiento de Tesla ha sido con ampliaciones de capital, ¿vale? Fijaros cómo el número de acciones diluidas, pues evidentemente ha crecido a la par. Por tanto, repito, Tesla se ha beneficiado de tener una cotización elevada, ¿vale? El incremento en la cotización de Tesla, que ha sido espectacular. Pues gracias a esos precios altos, Tesla ha podido financiar su crecimiento en los últimos años, ¿vale? Repito, hoy ya es free cash flow, ya genera flujo de caja operativo positivo, ¿vale? Por tanto, ya no necesita no necesita emitir tantas acciones, ¿vale? Para financiar su crecimiento. Pero es importante tener en cuenta porque eso ha sido un foco de dilución al accionista y si esa estrategia continuará a futuro, pues también podría seguir diluyendo al accionista a futuro. ¿Qué ventajas competitivas tiene Tesla? Pues bueno, son evidentes, yo creo que todos las conocéis. Una fuerte imagen de marca, ¿vale? Yo diría que esta es la más potente. Repito, primero, Tesla nació como una marca de lujo, ¿vale? En segmento de lujo para después pasar a modelos medios, ¿vale? Repito, los modelos 3i, ¿vale? Pero Tesla retiene esa fuerte imagen de marca, ¿vale? Cualquiera que haya conducido un Tesla, yo he tenido la oportunidad hace ya un tiempo y la verdad que la experiencia en conducción es espectacular, ¿vale? Por tanto, eso también es imagen de marca. Os invito a todos a que probéis un Tesla, o sea, buscar algún conocido, algún familiar que tenga un Tesla y a ver si lo convencéis para que os lo deje, porque la experiencia es muy buena. Y sobre todo el I+D, actualmente un 6% de las ventas, pues juegan un papel clave en reforzar esa ventaja competitiva en forma de activo intangible, en forma de marca. Pero tenemos otra ventaja también muy, muy importante, que es una ventaja en costes o en escala, ¿vale? Ahora veremos cómo desde el año 2017 Tesla ha multiplicado la producción por 10, ¿vale? La producción de vehículos, pero a la vez ha sido capaz de reducir su coste de producción por unidad, ¿vale? De forma dramática, casi a la mitad. Fijaros, en el siguiente gráfico veis cómo graficamos la producción de vehículos agregada de todos los modelos, ¿vale? Lo tendríamos en este eje de aquí.
Y en el otro eje tendríamos el coste promedio por vehículo. Fijaros cómo la curva del coste promedio por vehículo desciende, ¿vale? Desde niveles pues casi de 95.000 dólares por vehículo, estamos en torno a los 45.000 dólares por vehículo, ¿vale? En cambio, la producción, ¿vale? La producción no ha hecho más que, ¿vale? que incrementarse. Vale, aquí tenemos las estimaciones, ¿vale? Cuidado, en el año 21 estaríamos en torno a algo menos, lo veremos después, una producción de 1 millón de vehículos, ¿vale? Nosotros ya anticipo, estimamos que podremos llegar a los 5 millones de vehículos producidos, ¿vale? En el año 25 veremos cómo llegamos ahí, ¿no? Pero fijaros, esta gráfica es muy ilustrativa de esa segunda ventaja competitiva de Tesla, que es ventaja en costes. A medida que he sido capaz de incrementar la producción, de hecho desde el año 17 he multiplicado la producción por 10, ¿vale? Hasta ahora, he sido capaz de reducir a la mitad o a más de la mitad mi coste promedio, ¿vale? Por vehículo producido. Por tanto, dos ventajas competitivas en Tesla: activo intangible por la fuerte imagen de marca; segunda ventaja, economía de escala por ventaja en costes. Como siempre, ya conocéis un poco pues, qué tipo de compañías nos gustan en este canal, y como inversor profesional de Draco Global, qué compañías pues, componen la cartera de Draco Global. Siempre buscamos compañías que tengan una oportunidad de mercado muy grande, ¿vale? Y por tanto que su mercado sea escalable. Evidentemente, la tendencia hacia el coche eléctrico genera una oportunidad de mercado muy grande y se trata de un mercado escalable. Fijaros que hoy Tesla tiene una cuota de mercado aproximada algo inferior al 14%, ¿vale? Le siguen los grandes grupos que han empezado ya también a invertir en coches eléctricos. Aquí tenemos la cuota de mercado a cierre del año 21. Fijaros que en el año 19 esta cuota de mercado del coche eléctrico respecto, o la penetración, mejor dicho, del coche eléctrico respecto a todos los coches vendidos era del 2,5%. En el año 20, 21 y 22 esta cifra ha subido al 4%, actualmente nos encontramos en torno al 4,5%. Y si buscáis informes, que hay muchos de consultoras, pues evidentemente todas nos dicen que esta industria, ¿vale? El coche eléctrico, pues en los próximos 5 o 10 años va a crecer a tasas muy elevadas. De hecho, aquí tenemos un informe que nos pronostica una tasa de crecimiento compuesto del 23%, ¿vale? Y en el año 26, pues el valor de mercado del coche eléctrico, ¿vale? De lo que se llama en inglés electric vehicles, debería sobrepasar ya el trillón de dólares, ¿vale? De dólares americanos. ¿Por qué? Porque al final los países tienen unos objetivos, ¿vale? De cuota de mercado del coche eléctrico a futuro. Aquí tenéis una gráfica con zonas geográficas. Nos vamos a fijar primero en el dato global, ¿vale? Que es la línea verde. Lo que nos dice es que el objetivo global de la cuota de mercado que debe haber del coche eléctrico sobre toda la flota de coches existente, pues debe ser superior al 30% en torno al año 2030. China, evidentemente, es el país que lleva ventaja, y probablemente para esos años, para el año 2030, la cuota de mercado del coche eléctrico ya represente el 50% del total de la flota de coches, ¿vale? Europa es el segundo país que va detrás y probablemente pues, se sitúe en torno al 40%. Por tanto, fijaros, desde la cuota actual de en torno al 4,5% de la penetración del coche eléctrico sobre el total de la flota de coches, de los coches que se venden, hasta llegar al 30%, pues Tesla y también evidentemente sus competidores pues tienen una gran oportunidad para capturar ese crecimiento, ¿vale? Por tanto, esto nos genera una gran oportunidad de mercado para Tesla y para todos sus competidores, pero sobre todo para Tesla, que es el líder, ¿vale? En coche eléctrico. Aquí tenéis otra gráfica, otra forma de verlo, y es que si analizamos en datos globales, por ejemplo, en el año 2030, en el año 2035, en el año 2035, de todas las ventas nuevas de coches, el 100% deberían ser eléctricos, ¿vale? Y las estadísticas, los estudios nos dicen que para el año 2030, aproximadamente, de los coches que se vendan nuevos, el 80% deberían ser coches eléctricos. Por tanto, todo apunta que es muy interesante pues pasar, ¿no? O esta oportunidad que tenemos en estas compañías que venden coches eléctricos, sobre todo en el caso de Tesla. Sabéis que Elon Musk es el CEO desde el año 2008, es el líder de la compañía, evidentemente tiene otros negocios. Antes de Tesla fundó otros negocios, quizá el más conocido es PayPal. Elon Musk tiene aproximadamente el 17% de las acciones actuales, pero toda su remuneración es vía
stock-based compensation, es decir, que no tiene un salario fijo, digamos, en la empresa como CEO, sino que toda su compensación viene de la remuneración con opciones sobre acciones, ¿vale? Es decir, sobre la participación que tiene hoy en la empresa, digamos que tiene en torno a 100 millones de acciones adicionales que podría conseguir en un futuro con su plan de stock options, ¿vale? Por debajo, además, pues tenemos fondos institucionales, fijaros, Vanguard Capital, BlackRock, State Street, ¿vale? Por tanto, tenemos una compañía con skin in the game, ¿vale? Tenemos un propietario, una persona brillante, alineado con los intereses ¿vale? De los accionistas y que va a seguir incrementando su porcentaje, su propiedad en la compañía, ¿vale? Os invito a todos que leáis un poco sobre la cultura empresarial de la compañía, ¿vale? Generada por Elon Musk. La verdad es que vale mucho la pena y evidentemente eso es un foco de valor que también hay que reflejar en una valoración. Esta tabla es muy interesante. Esta es la actualización de la última presentación de resultados de Tesla, que es el Fiscal Quarter 4, ¿vale? Del año 21. Y nos habla un poco de la capacidad instalada a día de hoy, ¿vale? De Tesla. A día de hoy, básicamente, Tesla es operativo en California a través de la planta de Fremont, la gigafactoría, y en Shanghái, ¿vale? En California, en Fremont, pues se fabrica el S y el X, el 3 y el I, ¿vale? Está en niveles de producción óptima ya de 600.000, pero probablemente pues, se pueda llegar al 1.000.000 de vehículos en breve solo en Fremont, ¿vale? En Shanghái, en China, y en la compañía ya, la planta ya está operativa. Se prevé que se produzcan más de 450.000 vehículos, pero probablemente poco a poco, en los próximos años, esta producción también debería acercarse al 1.000.000, ¿vale? Que se produce en Fremont. Berlín y Texas ya han entrado en operación, creo recordar, después lo veremos en el último trimestre a través de los modelos I. Y después tenemos toda la producción, ¿vale? Capacidad instalada que se espera para los próximos años. Evidentemente, esta tabla nos sirve para modelar la producción de vehículos que podemos esperar en los próximos años, ¿vale? En los cuales, fijaros que ya solo entre Fremont, Shanghái, nos vamos a ir a los 2 millones, 2 millones y medio, más todo lo que vamos a añadir en el resto, ¿no? Shanghái va a ser el primer centro offshore fuera de Estados Unidos, ¿vale? En China, en este caso. Y en Europa hay alguna planta que, repito, creo que en el último trimestre ya empezó, ¿vale? Pero que queda aún pendiente algún permiso de estas plantas. ¿Cuál es el outlook que nos da Elon Musk, que nos da el management? El objetivo de Tesla es crecer un 50%, ¿vale? De crecimiento anual, ¿vale? En entregas de vehículos. Esto es un promedio, quiere decir que ese crecimiento puede ser superior o puede ser inferior, ¿vale? Y eso únicamente hoy en las plantas que hay en producción, ¿vale? Que es Fremont, Shanghái. Hay que añadir las plantas que van a entrar, como hemos visto, ¿vale? En Europa, ¿vale? Y en Texas. Por lo tanto, a medida que vayamos incrementando la producción, pues seremos capaces de incrementar probablemente este porcentaje. El objetivo que nos da la compañía a largo plazo es muy ambicioso, ¿vale? Tesla en el año 2030 espera estar vendiendo 20 millones de vehículos, ¿vale? Esto nos va a servir también para nuestras proyecciones. Y también hay que recordar que a futuro Tesla planea vender otros segmentos de vehículos, lo hemos comentado al principio, ¿vale? Que los deberíamos añadir, aunque no lo vamos a hacer en este ejercicio, a nuestras estimaciones, ¿vale? También recordar que hay otros negocios, aunque hoy representan pues una parte muy pequeña de las ventas, como es la venta de paneles solares y las baterías, ¿vale? Para el almacenamiento de energía y de combustibles. En la última publicación de resultados trimestrales, Fiscal Quarter 4, veíamos cómo el margen operativo gap, ¿vale? Es decir, no estamos presentando un proforma, se situó en el 14% y ese margen operativo es el más alto de toda la industria de automoción. Por tanto, Tesla está a la cabeza de la industria de automoción. Hemos dicho que en el tercer trimestre, perdón, no en el cuarto, empezó la producción en Texas y en Berlín, ¿vale? En Europa. En la conferencia de analistas, Elon Musk nos decía que Tesla espera que la producción, ¿vale? El crecimiento, producción y entrega sea superior en el año 22 que en el año 21. También es relevante que el margen bruto reportado en el Fiscal Quarter 4 es el más alto hasta el momento, ¿vale? Y recordar que en ese margen bruto aún no están incluidas las subidas de precio que ha llevado a cabo Tesla, como ahora veremos, ¿vale? Básicamente dos.
En el cuarto trimestre, pues Tesla arrojó 2,8 billones de dólares de flujo de caja libre, ¿vale? Y aún teniendo en cuenta que el CAPEX se incrementó de forma muy importante. Las últimas noticias que hemos visto de Tesla es que ha implementado la segunda subida de precios, concretamente el 14 de marzo. Recordar que anteriormente había hecho ya una subida de $1.000, ¿vale? Para sus segmentos principales. Por tanto, ahora fijaros, por ejemplo, para el modelo 3, Tesla ha incrementado $2.500 hasta $54.500 el precio medio por unidad, pero ya había incrementado $1.000 hacía unas semanas el precio. Para el modelo 3 Performance, pues la subida es de $3.000, para el modelo I $2.000. Después veremos cómo modelizamos esto, o sea, no os vayáis porque la parte, yo creo, importante, chula, vendrá ahora en breve. Suscribiros, si no os lo he dicho, suscribiros al canal, darle like y fijaros que estamos está abierta la inscripción al segundo curso, al curso avanzado, la segunda edición. Por tanto, tenéis toda la información en el enlace de la descripción y si tenéis preguntas, podéis contactar conmigo en este WhatsApp, ¿vale? 34 si llamáis fuera de España, 608-051-549, podéis preguntar todo lo que queráis. Recordad que el descuento del 10% termina el 31 de marzo, por tanto queda poco. A partir del 31 de marzo hasta el 18 de abril que empieza el curso, el descuento será del 5%. Por tanto, Tesla ha implementado subidas de precios, esto veremos cómo lo modelizamos ahora. ¿Qué información nos ofrece Tesla? Y esto es muy importante. Fijaros, Tesla nos ofrece de forma anual y, como veremos después, trimestral, los ingresos por automoción, ¿vale? Evidentemente, aquí tenéis la cuenta consolidada, ¿vale? Me he anticipado porque eso lo veremos después, ¿vale? Aquí tenemos la cuenta consolidada, es decir, fijaros, pues en el último año 20, pues Tesla ya es free cash flow positivo, ¿vale? Lo veis aquí. De hecho, en el año 19 también lo era ya, con 1.078 millones. En el año 21 ha pasado los 5.000. Fijaros cómo la inversión, el CAPEX, sigue creciendo, ¿vale? A cifras elevadas. De hecho, en el 2021, pues 6.500 millones de dólares casi, ¿vale? Casi el doble que en el año 20. Pero en todo caso, fijaros cómo Tesla, pues ha pasado ya de tener pérdidas, como tenía el año 19, ya a presentar beneficios, ¿vale? Si queremos verlo en términos de EPS, pues aquí estábamos, ¿vale? En negativo y ya hemos pasado a positivo. Por tanto, el año 2019, el año 20, representa un cambio importante en la compañía, ¿no? Aún así, la compañía sigue invirtiendo fuerte, pero esa inversión no hace que la compañía ya sea free cash flow positiva. Conclusiones antes de entrar en la valoración fundamental, pues evidentemente la imagen de marca y la experiencia en conducción son insuperables. La baja penetración del coche eléctrico, hemos dicho que hoy el coche eléctrico representa en torno al 4,5% del total de la flota de coches, por tanto le otorga un crecimiento futuro muy grande y hace que la ciclicidad hoy sea baja porque aunque evidentemente el sector de automoción, la fabricación de vehículos es un negocio cíclico, el hecho de que exista una oportunidad de mercado tan grande, que haya un crecimiento secular, ¿vale? Detrás, lo que va a hacer es que el crecimiento de Tesla sea ajeno, sea indiferente al ciclo económico. Pero en algún momento de los próximos 5 o 10 años el negocio se volverá ciclo, por tanto será vulnerable al ciclo económico. Sabéis que fabricar coches es un negocio intensivo en CAPEX, por tanto el margen bruto de Tesla va a estar sujeto a la volatilidad de las materias primas y no pensamos que debamos valorar aún en nuestra valoración, como veremos ahora, pues los vehículos autónomos, ¿vale? No serán una realidad en un futuro próximo, porque existe un riesgo regulatorio muy grande, sobre todo por las posibles demandas que pudieran recibir las compañías aseguradoras por accidentes que pudieran tener los automóviles. Por tanto, pensamos que el coche autónomo es algo que aún queda muy, muy lejos, que no vamos a tener en cuenta en la valoración. Entramos en la valoración fundamental. ¿Cuál es el valor real futuro de Tesla? Fijaros que el 99% de los canales de YouTube, el 99% de los cursos, os hacen la valoración en base a lo que tenéis en pantalla. Fijaros aquí arriba os he puesto lo que no hay que hacer, ¿vale? Estos son datos de TIKR, tenemos el consenso de analistas, tenemos datos reportados hasta el 21 y tenemos datos estimados 22, 23, 24. Por tanto, si vamos a TIKR, sabemos que el consenso de analistas estima que las ventas de Tesla para el año 25 serán de 145.000 millones de dólares, el EPS normalizado 18,5 y el free cash flow 18,21.
Estos cursos, estos canales de YouTube que os enseñan, pues que debéis multiplicar las ventas por un múltiplo de ventas o el beneficio por acción por un PER promedio, por ejemplo. Si multiplicáis el EPS promedio 18,5 del 2025 por su PER medio, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Que es en torno a 100, las ventas medias sería 12, pues llegáis a precios objetivos de 1.800, 1.300. Pero eso no os explica, eso no os ayuda a entender el modelo de negocio. Vamos a ver cómo se hace realmente una valoración de una compañía en bases análisis puro, ¿no? Aquí me pregunto, entonces, ¿cómo vamos a valorar Tesla? Pues para eso hay que identificar las variables KPI tanto en ventas como en costes. ¿Cuáles son en el caso de Tesla? Pues muy fácil. Tenemos 4 variables KPI. Recordar que los KPI son los Key Performing Indicators, ¿vale? Variables clave que nos explican la evolución, la creación de las ventas y los costes. En el caso de Tesla tenemos una variable que es la producción, otra variable que son las entregas, una tercera variable que es el ratio entre entregas y producción y una cuarta variable que son los precios medios de venta por vehículo. En el lado de los costes tenemos el coste promedio de fabricación por vehículo, la inversión en I+D y los gastos generales, salarios, estructura. Por tanto, lo que vamos a hacer, y es lo que enseñamos en el curso avanzado de valoración, en este caso vamos a construir, en este caso en Tesla y en todos los vídeos, todas las tesis que vamos a realizar, ¿vale? Vamos a utilizar el modelo Tier 2, que es un modelo intermedio, que nos permite una descomposición, un break-even de las ventas a través de los KPI y de los costes a través de sus KPI, ¿vale? El que evidentemente quiera aprender con mayor detalle cómo hacer esto, pues lo invito a que se matricule en la segunda edición del curso avanzado que empieza este 18 de abril. El desglose que nos da la compañía por años y también por trimestres nos da la producción por tipo de vehículo, nos da las entregas, ¿vale? Y también nos da el porcentaje de el segmento de leasing que tiene la compañía. Ahora lo veremos cuando modelicemos el Excel, ¿vale? Fijaros que también nos ofrece toda esta información de forma trimestral. Por tanto, podemos modelizar la información de forma anual o trimestral. A mí, para compañías grandes, me gusta hacerlo trimestral. En esta tesis, para simplificarlo, lo que he hecho es hacerlo de forma anual, ¿vale? Para simplificar. Muy bien, dicho esto, vamos a ir al Excel. Vamos a cambiar la vista, ¿vale? Porque aquí empieza el quid de la cuestión, ¿vale? Tenéis en pantalla un modelo muy simple, ¿vale? Que os he construido para que entendáis qué es el análisis fundamental puro y para que entendáis qué es lo que explicamos en el curso avanzado, que repito, me preguntan mucho, es un curso que empieza desde cero, pero que va hasta nivel avanzado. Entonces, cuando queremos hacer un análisis fundamental que no esté basado en el consenso de analistas, tenemos que hacer lo siguiente, fijaros. Vamos a ver primero los segmentos de negocio que tiene Tesla. Pues muy fácil. Tiene un segmento de automoción, después tiene un segmento, ¿vale?, de leasing, que veis aquí en pantalla, y después tiene otros 2 negocios, que es energía, generación de energía y servicios, ¿vale?, que son estas partes de aquí. Fijaros que el negocio de automoción pues genera más del 80% de las ventas de la compañía, ¿vale? Y sobre todo el segmento de automoción, si no tenemos en cuenta el leasing, ¿vale? Pues es gran parte, fijaros, a 2021 son los 45.590 millones respecto a los 53, ¿vale? Por tanto, lo interesante a modelar es el negocio de automoción. Por tanto, lo primero es, tenemos que calcular la información segmentada de las ventas, ¿vale? Tenemos que saber esta cifra que veis en pantalla, el total ventas, estos 45.590 millones de ventas del sector de automoción, ¿cómo se genera ese número? Y primero lo tenemos que saber para el pasado, tenemos que saber llegar a ese número para después poder estimar a futuro. Fijaros que aquí escondido están las estimaciones, ¿vale? Vamos a ello. ¿Qué debemos hacer para estimar las ventas de una compañía como Tesla? Pues fijaros, nosotros tenemos las ventas totales, ¿no? Y ya os he dicho que sabemos, ¿vale? Tenemos el nivel de producción, ¿vale?, por año, porque la compañía nos da esa información del modelo X y del modelo SX y del modelo 3i. Por tanto, nosotros sabemos que la producción total de vehículos del año 21 ha sido de 930.422 vehículos.
También sabemos las entregas, porque la compañía nos reporta esta información, ¿vale? Y sabemos las entregas del modelo SX y sabemos las entregas del modelo 3i, ¿vale? Si sabemos la producción que ha habido en número de vehículos por cada modelo y sabemos las entregas, sabemos el ratio de producción-entregas, ¿vale? Esto es muy importante. Esto se ha movido en general en torno al 100%, ¿vale? Y también sabemos dentro de ese segmento de automoción qué parte es automoción de leasing, ¿vale? Ventas por leasing. Aproximadamente es un porcentaje sobre el total del 6,5, ¿vale? Por tanto, a nivel de producción, a nivel de la pata volumen que nos determina las ventas, ya sabemos la producción, sabemos las entregas, sabemos el porcentaje que representa la producción y entregas del volumen de leasing. Y por último, si tenemos esta información y sabemos las ventas de la división de leasing y no leasing, podemos estimar cuál es el precio medio de venta por vehículo producido, por vehículo entregado, ¿vale? Fijaros, con esta simple fórmula y aislando ese porcentaje del 6,5% que es el negocio de leasing, llegamos a la conclusión que para estos años, ¿vale? Pero en este caso para el año 21, pues la media del precio de venta de los vehículos quitando el segmento de leasing es de 53.960 dólares. Y para el segmento de leasing, pues algo inferior a los 30.000 dólares, ¿vale? Y aquí debajo tenemos los otros dos segmentos, ¿vale? Dos segmentos, ¿no?, que contribuyen también a las ventas con menor proporción, como es energía y servicios. Por tanto, con este simple cálculo que habéis hecho, que os estoy enseñando en base a la producción, en base a las entregas, en base al ratio entre producción y entregas y en base a los precios medio de venta de los vehículos, pues ya podemos calcular cuáles han sido las ventas históricas. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular nuestras estimaciones a futuro. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues os lo muestro, fijaros. Aquí hemos estimado de dos maneras la producción total hasta el año 2025 o el año 2026, ¿vale? La compañía tiene un objetivo de crecimiento anual promedio, ¿vale?, entre del 50%, puede ser superior o inferior. Entonces nosotros hemos modelizado un crecimiento fuerte en el año 22 y después lo hemos desacelerado algo durante los próximos 5 años. Por tanto, llegamos al año 26 con una producción total de vehículos de aproximadamente de 5 millones. Por tanto, podemos llegar a este número con tasas de crecimiento anual, pero también podemos llegar a este número, ¿vale? Nos daría exactamente lo mismo con la producción estimada en las plantas de Fremont, en las plantas de Shanghái, en las plantas de Berlín y de Texas, ¿vale? Y todas las que están en construcción, ¿vale? En ambos métodos llegamos a los 5 millones de vehículos producidos para el año 26. Recordar que las objetivas, la guía, el guidance de Tesla es llegar a los 20 millones de vehículos vendidos en el año 2030. Nosotros somos más conservadores y suponemos que para el año 26 se va a alcanzar los 5 millones de vehículos vendidos. Asumimos que el ratio de entregas, el ratio de producción entregas será del 95%, pues porque pueden haber problemas en un futuro que hagan que la compañía pues no pueda entregar todos los vehículos que produce. Por tanto, hemos supuesto un ratio del 95%. Y con esto, pues llegamos que el total de entregas en el año 26, lo tenéis aquí en pantalla, pues será en torno a los 4,7 millones de vehículos, ¿vale? Con la progresión que veis aquí en pantalla. En cuanto al precio medio de venta de vehículos, tanto en el segmento automoción como automoción leasing, lo que hemos hecho es para el año 22 asumir los precios, el incremento de precios que ya hemos comentado, ¿vale? 3.000 dólares en media para el primer segmento, el SX, y 1.000 dólares para el segmento de leasing. Y después hemos decrecido algo estos crecimientos, ¿vale?, para ser conservadores, llegando, pues aquí tenéis, en el año 26, al precio medio, ¿vale?, de los vehículos de Tesla para ese segmento, ¿vale?, y en el segmento de leasing. Para los negocios de energía y servicios, pues hemos proyectado crecimientos decrecientes, ¿vale?, empezando por el 20%, llegando a un crecimiento del 8%, que nos parece normal, ¿vale?, para el año 26, y lo mismo para servicios. Por tanto, fijaros, aquí ya tenemos cómo hemos proyectado nuestras ventas sin tener en cuenta el consenso de analistas, ¿vale? Una vez tenemos las ventas, debemos proyectar la cuenta de resultados. Fijaros que aquí tenemos una cuenta de resultados simplificada, ¿vale?, con desglose de costes. Esta es la cuenta que enseñamos en el curso avanzado a través del modelo Tier 2, ¿vale?
Lo que hacemos es, evidentemente, para proyectar la cuenta futuro, pues hacemos una serie de estimaciones, ¿vale? Que os las muestro aquí abajo. Hemos estimado que el margen bruto va a mejorar 50 puntos básicos año a año, ¿vale? Empezando por el año 22, y esa mejora va a venir por una mayor eficiencia y optimización en la fabricación de los vehículos. Es un cálculo conservador porque el consenso está bastante por encima de estos márgenes, ¿vale? Pero bueno, me ha parecido razonable asumir pues esa mejora de 50 puntos básicos en margen bruto. A nivel de I+D también pensamos que va a haber eficiencias, aunque el porcentaje se va a mantener alto. Nosotros hemos supuesto aquí una reducción de en torno a 10 puntos básicos, ¿vale? En la inversión en I+D como porcentaje de las ventas. Fijaros que se reduce del 4,80 al 4,32. Y sobre todo donde está la gran cuestión de cómo va a incrementar el margen en Tesla es gracias a que los costes fijos se van a reducir, ¿vale? Esta partida de SG&A nos representa los salarios, los gastos de estructura, ¿vale? Gran parte de estos costes son fijos, por tanto pensamos que Tesla será capaz de reducir en un mínimo de 25 puntos básicos esta parte de costes fijos, llevando pues esta parte desde el 8,4 hasta el 7,14, lo que va a hacer, evidentemente, un efecto apalancamiento a la cuenta de resultados. Como estamos modelizando un modelo Tier 2 que está basado en una cuenta de resultados y no en un estado de flujos de caja, pues asumimos que el nivel de net cash actual, recordar que la compañía tiene más caja que deuda, ¿vale? Por tanto, digamos que su caja supera la deuda, por tanto el net debt es negativo en 8.800 millones de dólares. Es la cifra de deuda que modelizamos, ¿vale? Y fijaros cómo aquí también modelizamos el coste promedio por vehículo, que ya hemos comentado, hemos visto en el gráfico, ¿vale? Que ha bajado desde casi los 95.000 dólares pues a los 42.000, 43.000 actuales. Pues fijaros que ya hemos modelizado nuestra cuenta de resultados, ¿vale? Aquí lo tenéis, voy a subir hacia arriba. Tenemos las ventas que hemos comentado antes, aquí tenemos modelizado el gross profit con ese margen bruto llegando al 28% en el año 28. Hemos modelizado el beneficio operativo en términos de EBIT, llegando a un margen EBIT del 16,5, lo que nos lleva a unos beneficios de casi 38.000 millones de dólares o a un EPS diluido, hemos tenido en cuenta aquí las acciones diluidas sin tener en cuenta recompras de acciones, de 33,56 dólares. Vamos a comparar estos datos con los datos del consenso. Ahora sí el consenso nos sirve para comparar nuestro dato que hemos hecho nosotros con nuestras propias estimaciones. Fijaros que nuestra estimación está muy por encima de la estimación del consenso de analistas. Fijaros cómo también tanto en términos de venta, ¿vale? Pero no tanto en términos de la parte bottom line, ¿vale? De EBIT, de EPS, ¿vale? Nosotros pensamos que Tesla va a poder incrementar esa producción, ¿vale? Pero fijaros cómo utilizamos el consenso de analistas. Simplemente lo comparamos, ¿vale? Lo comparamos al dato que hemos calculado nosotros a nivel propio, ¿vale? Y por último nos queda valorar la compañía. Ahora sí utilizamos múltiplos, pero fijaros cómo, y esto es importante, quiero recalcarlo, utilizamos múltiplos sobre los datos que nosotros hemos estimado, entendiendo el modelo de negocio y utilizando las variables KPI que habíamos dicho. Producción, entregas, ratio de entregas, producción y precio medio de vehículo vendido. Evidentemente estos KPIs van a ser parecidos para compañías de automoción, pero van a ser totalmente diferentes para todo el resto de sectores. Para la valoración hemos utilizado un PER promedio de 30 veces, que nos parece interesante en Draco Global para las compañías de alto crecimiento. Sabemos que la compañía tiene una posición de caja que supera la deuda, ¿vale? Que medida en términos de net cash por acción es de 7,80 dólares de caja por acción. Por tanto, nos sale un precio objetivo de unos 1.014 dólares, que representaría un upside respecto al precio actual del 30%, ¿no? Fijaros que el PER actual, perdón, el PER promedio es de 122, ¿no? Con mucha variación, pero pensamos que en la medida en que Tesla ya genera beneficios positivos, ya es free cash flow positivo, pues podemos utilizar a futuro un PER medio de 30 veces, ¿vale? Pero un PER medio de 30 veces aplicado a este EPS que veis aquí de 33,56 que hemos calculado nosotros en base a nuestra propia estimación de ventas y de costes, ¿vale? No me quería alargar más. Hemos hecho esta primera tesis de inversión
en Tesla. Espero que os haya gustado esta tesis. Vamos a subir nuevas tesis, veremos si con frecuencia semanal o frecuencia quincenal, pero en todas ellas nuestra intención es ofreceros puro valor fundamental. En todas ellas no vamos a utilizar el consenso de analistas. Os recomiendo que cuando hagáis vuestra valoración no utilicéis para calcular vuestras ventas y vuestro EPS el consenso de analistas. Calcularlo vosotros no es un ejercicio sencillo, pero se puede conseguir, y si queréis aprender más, pues inscribiros al curso avanzado en valoración de acciones, a esta segunda edición, ¿vale? Enviarme un email a curso@dracoglobal.es, contactarme por WhatsApp, pero si queréis aprender, pues tenéis a vuestro alcance un curso que es totalmente diferencial, ¿vale? Yo creo que es el mejor curso del momento porque te enseña las variables clave para hacer análisis fundamental puro. Bueno, desde aquí me despido. Espero que os haya gustado. Suscribiros, por favor, y nos vemos en la próxima tesis de inversión. Un saludo y hasta luego.